Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto que se encuentren otra vez en nuestra sesión de capacitación. En esta ocasión, como les había comentado, vamos a ver el proceso de PTU. Ya lo habíamos mencionado el año pasado, sin embargo, pues siempre hay cosas nuevas por aprender. En esta sesión vamos a verificar todo el proceso para calcular PTU dentro de Compact y Nóminas. Me presento, mi nombre es Carlos Almaraz, del Departamento Contable y Administrativo de Millennial Consultores. El objetivo del día de hoy es conocer los pasos de cómo realizar el proceso de PTU para sus empleados dentro del sistema, todas las consideraciones que se deben de tener. El temario es las consideraciones de la PTU dentro de Compact y Nóminas, determinar concepto de la PTU, deshabilita a los empleados que no participarán para la PTU, verifica los empleados eventuales, verifica si tienes empleados sindicalizados o de confianza, los acumulados, define qué ISR, qué impuesto vas a utilizar, si el del artículo 96 o el del artículo 174. Y por último, pues ya veremos el caso práctico y los escenarios que se presentan. Las consideraciones antes de ejecutar el proceso de PTU son las siguientes. Lo primero que vamos a checar es dentro de la configuración general de nuestra empresa que se tenga ingresado el concepto para calcular PTU. Por default es el concepto 25, reparto de utilidades. Sin embargo, si ustedes tienen otra forma de cálculo, quieren hacer una fórmula personalizada, generar otro concepto que no sea el que ya tiene el sistema, desde aquí pueden amarrar ese concepto personalizado, crear su fórmula y donde dice concepto PTU, amarrarlo con ese concepto. De esa manera, al hacer el cálculo de PTU, ya no les va a tomar la fórmula por omisión, sino que el concepto que ustedes crearon. Eso ahorita lo checamos. En este caso, deshabilitar las casillas en caso de que ustedes tengan directores, accionistas o gerentes dentro de su nómina. Recordemos que estos, de acuerdo al artículo 127, pues no participan para el cálculo de PTU. El sistema no tiene una opción, digamos, automática para decirle, ¿sabes qué? Este empleado es accionista, este empleado es director, este empleado es gerente, y de ahí que el sistema detecte si le va a aplicar o no. Eso lo tenemos que hacer manualmente. ¿Cómo lo hacemos? Dentro de cálculos del catálogo de empleados, vamos a tener que deshabilitar la casilla cálculo de PTU. Al deshabilitar esta opción, entonces ya no va a considerar el sistema el empleado para el cálculo de PTU. Esa es la consideración para este tipo de personas que hay en la nómina. ¿Okay? No se puede hacer automático, se debe hacer manualmente. Entonces, hay que verificar nuestro catálogo si hay ese tipo de personas. Siguiente consideración. Si tenemos trabajadores eventuales, el sistema va a detectar de acuerdo al tipo de contrato, si son eventuales, que por lo menos hayan trabajado 60 días durante el ejercicio fiscal, en este caso 2020. Todos los que tengan tipo de contrato 02 al 09 o 99, se va a hacer esa verificación, que hayan trabajado más de 60 días o por lo menos 60 días. Todos los que tengan contrato 01, eso sí, aunque trabajen un día o 2 días, se les va a hacer el cálculo de PTU. Entonces, esa es la siguiente consideración, verificar el tipo de contrato que tienen en sus empleados. El catálogo de empleados, verificamos qué tipo de trabajador tenemos, si es de confianza o es sindicalizado, ya que de acuerdo al artículo 127, de la fracción segunda, para aplicar el tope del 20% del trabajador sindicalizado, debemos de checar
cuáles son de confianza y cuáles son sindicalizados, verificar del sindicalizado quién es el que más gana. ¿Ok? Para que se tenga esa parte también revisada. Ya dentro de los conceptos, para el reparto de utilidades, el 50% recordemos que se distribuye con base a los ingresos acumulados en el ejercicio. Entonces tenemos que checar también qué conceptos vamos a acumular para PTU. ¿Cómo verificamos esto? Nos vamos a catálogo de conceptos. Dentro de cada concepto que nosotros hayamos trabajado en el ejercicio, vamos a checar que se tenga el acumulado PTU ingresos acumulados, ya que este acumulado es el que relaciona o va a sumar, va a acumular todos los ingresos para determinar este 50%. Ahorita lo vemos en la práctica. Aquí está como ejemplo el de sueldo, que es el que tiene por default PTU ingresos acumulados. El otro 50% se va a calcular en base a días, con base a días, perdón. Entonces, la otra consideración es verificar incidencias que van a disminuir días para la PTU. Esto se hace dentro del catálogo de tipo de incidencias. Aquí vemos un ejemplo que las faltas injustificadas dice que hay un tipo de acumulado, días PTU no participan. Al contrario de días PTU participan, este disminuye los días. El otro aumenta ingresos, este disminuye días. ¿Ok? Podemos checar los acumulados de cada empleado dentro de su sobrerecibo. Lo vamos a verificar en la pestaña 3, que es acumulados. Hay varias columnas en esta pestaña. La que vamos a tomar en cuenta es la columna acumulado del ejercicio anterior. Y con base a los acumulados que vimos ahorita, de PTU ingresos acumulados, nos va a arrojar un importe. Y días PTU no participan, nos va a arrojar otro importe. Esto es de acuerdo a ingresos, para determinar 50% de ingresos, y días PTU no participan, es para determinar 50% de acuerdo a días. Para no revisar empleado por empleado, esta parte de acumulados, lo podemos generar desde el reporte. En reportes, ISR YETU, Cardex del empleado por acumulados. En este Cardex del empleado por acumulados existen varios filtros. Nosotros seleccionamos el registro patronal, el ejercicio que vamos a checar acumulados y el tipo de acumulados que queremos visualizar en reportes. También tenemos otra consideración. Ahorita lo vamos a checar porque si marcamos un filtro de percepciones y deducciones, entonces nada más nos va a calcular, nos va a arrojar el reporte de PTU ingresos acumulados. Sin embargo, si manejamos filtro de días y horas, nos va a arrojar el reporte de días PTU. Ahorita ya lo checamos en la práctica. Otra consideración es el ISR que vamos a ocupar para determinar el impuesto. Hay dos tipos de impuesto. El impuesto artículo 96, que es el de periodo, y el artículo 174, que es de acuerdo a anual, cálculos anuales. Entonces vamos a ver los dos escenarios. ¿Cómo cambiar el impuesto que va a determinar para PTU? Si lo queremos sobre periodo o si lo queremos sobre anual. ¿Y cuál es el que nos va a convenir? Bien, aquí tenemos que es el concepto de reparto de utilidades. En su pestaña importe 1, en esta parte hay un acumulado. Por default está el ISR base grabada artículo 142. Este ISR base grabada artículo 142 es el equivalente al artículo 174, que es el anual. El sistema de Compact no lo ha actualizado, sin embargo, ahorita es 174.
Así se quedó con el nombre. Pero si nosotros queremos generarlo sobre periodo y no sobre el anual, entonces quitamos este acumulado, buscamos el acumulado que es ISR base grabada. Este tipo de acumulado es el que genera sobre periodo. Dentro de la misma pestaña importe 1. Ahora bien, eso es para la parte de grabados. Para la parte de exenciones, por default está ya formulado que son los 15 veces salario mínimo por UMA. Esa va a ser el tope para el exento de ISR. Todo lo demás va a ser grabado. Por último, hacemos el cálculo de PTU. Esto se hace en procesos, PTU. Ingresamos el monto a repartir y hay otro filtro que dice existen acumulados para el cálculo de PTU. Si existen acumulados del ejercicio anterior, esto quiere decir, si tú ya has trabajado nóminas de años anteriores con CompaKey, sea 2017, 2018, 2019, entonces la opción sería si existen acumulados. Si es la primera vez que trabajas nóminas y que a lo mejor empezaste desde octubre, no sé, mediados del año pasado de 2020, entonces tu opción sería no existen acumulados. ¿Qué es lo que hace cada uno? Si existen acumulados, revisa todos los acumulados de acuerdo a las consideraciones que ya vimos hace un momento y te calcula de acuerdo a ingresos y de acuerdo a días. Si no existen acumulados, entonces lo que va a hacer el sistema es una proyección de acuerdo a los cálculos que actualmente tienes en el ejercicio. Va a verificar tu salario base de cotización, va a verificar tu salario diario y de ahí va a hacer una proyección y una estimación para hacer el cálculo. La última casilla es descontar incidencias que estén asociadas al acumulado. Esto quiere decir si te va a descontar días o no, de acuerdo a los acumulados que vimos. Le das a ejecutar y ya haces el proceso de nómina. Bien, esas son las consideraciones. Entonces vamos a checar cada una de ellas dentro del sistema. Dijimos que lo primero que tenemos que hacer es checar dentro de mi empresa, en opción catálogo, en la pestaña opciones, que se tenga asignado el concepto que vamos a calcular para PTU. El que está por default es el 25, reparto de utilidades. Si bien quieres hacer una fórmula personalizada, aquí puedes amarrar ese concepto. Segunda consideración, verificar empleados. Esto dentro del catálogo de empleados. ¿Ok? Vamos verificando cada empleado, su tipo de contrato. ¿Ok? A este empleado, contrato de trabajo por tiempo indeterminado 01, a este empleado siempre se le va a calcular PTU, independientemente de cuándo haya ingresado en la empresa. Segundo empleado también, ¿ok? También está como sindicalizado. Siguiente empleado, contrato 01, sindicalizado. Okay. Este siguiente empleado tiene un 02, contrato de trabajo por obra determinada. También vamos a verificar su tipo de sindicalizado, si es sindicalizado o de confianza. ¿Okay? Pero recuerden, que es Jarquín Sosa Tania, esta empleada, tiene contrato 02. Miguel Cortés tiene contrato 01, es sindicalizado. Y contrato 01 para Yesenia y sindicalizado. ¿Ok? Vamos a verificar entonces, segunda opción, tipos de contrato.
si es sindicalizado de confianza, ya que de ahí partimos si se le va a dar el 20% como tope o a todos se les va a dar de acuerdo al ingreso, independientemente si es si todos son sindicalizados, a todos se les va a dar de acuerdo a su tipo de ingreso. Si hay sindicalizados o de confianza, pues va a tomar para el de confianza el que haya tenido más como sindicalizado, un 20% más. Siguiente consideración, dentro de catálogos, conceptos, vamos a checar cada uno de los conceptos que nosotros hayamos calculado en la nómina. Por ejemplo, el sueldo, en la pestaña importe total, que se tenga el acumulado PTU ingresos acumulados. Este acumulado es el que te va a encajonar todos los ingresos para determinarlo hacia el empleado. ¿Ok? Está considerando entonces sueldo para PTU. Séptimo día también lo está considerando para PTU. Horas extra no lo está considerando el sistema. ¿Ok? No hay el tipo de acumulado PTU, entonces no lo va a acumular. Destajos también lo está acumulando. Comisiones también juegan para PTU ingresos acumulados. ¿Ok? Entonces, cada uno de los conceptos que ustedes estén manejando en su empresa deben de verificar si va a acumular para PTU o no. Si va a acumular, entonces buscan este concepto, por ejemplo, para prima dominical. ¿Okay? Ya está exentado al 50%, pero si lo quieren acumular, buscan aquí el tipo de acumulado que se llama PTU, ingresos acumulados. Le dan doble clic y se pasa del lado derecho. Entonces, este concepto ya va a jugar para PTU. Le voy a dar guardar y cerrar. Siguiente consideración. Dentro del mismo catálogo de conceptos, catálogo, tipo de incidencias, ahora vamos a verificar los acumulados para checar la otra mitad de días. Accidente de trabajo dice que va a disminuir los días para PTU. ¿Ok? Accidente de trayecto también va a disminuir. Día festivo también va a disminuir. Perdón, no va a disminuir, perdón. Me estoy basando en el lado izquierdo. Esto no va a disminuir. Accidente de trayecto no va a disminuir. Día festivo trabajado no va a disminuir los días de PTU. Días de castigo sí va a disminuir los días de PTU. Días trabajados no los va a disminuir. Enfermedad general, accidentes fuera de trabajo, sí va a disminuir. Las faltas injustificadas también. Horas extras no. Incapacidad pagada por la empresa no va a disminuir. Ok, entonces también vamos a checar si tuvimos otra incidencia personalizada. Vamos a checar que este concepto o esta incidencia va a disminuir o no va a disminuir días para PTU. La siguiente consideración es en concepto. Verificar nuestro concepto de reparto de utilidades. Es el 25. Y en el importe total, importe 1, aquí es donde se muestra qué impuesto vamos a tomar para calcular el reparto de utilidades. Si vamos a tomar el impuesto anual, que es el que ya tiene por default, ISR base grabada, artículo 142, o vamos a tomar el ISR grabado. ISR base grabada, ¿ok? Ahorita vamos a hacer el ejercicio y vamos a ver las diferencias entre estos dos impuestos. Pero desde aquí es donde se hace ese cambio. ¿Qué impuesto quieres tomar? Voy a hacer el proceso, vamos a checar cómo sale y al último, si tienen algunas dudas, pues ya me preguntan.
Para esto vamos a irnos a procesos, opción PTU. Perdón, antes voy a irme a reportes. Voy a irme a reportes, perdón, donde les comentaba que vamos a verificar los acumulados. En reportes, ISR YETU, Cardex del empleado por acumulados. Selecciono los registros patronales, el ejercicio que quiero verificar los acumulados y los periodos que van a ingresarse. Los dos acumulados que yo voy a tomar en cuenta son el de PTU, días participa, aquí está, días PTU no participa, y el de PTU ingresos acumulados. Estos dos son los que me van a indicar cuántos días voy a disminuir o cuánto tengo de ingreso acumulado para cada empleado. La consideración para generar este reporte es el siguiente. Yo le voy a dar aquí ejecutar reporte, así como está. Y ya me dice que de Edgar tengo 44,640 de acumulado. Aquí ya me marca todos los periodos y cuánto fue de acumulado por cada periodo. Este acumulado es el mismo que se presenta en su sobrerecibo. En la pestaña acumulados, PTU ingresos acumulados, aquí está el mismo importe, 44,640. Pero vean que en el acumulado días PTU no participa, no me muestra nada. Entonces, a Edgar, pues sí, no hubo ninguna incidencia, no hubo ninguna falta que haya disminuido los días. Sin embargo, vamos a verificar algún otro empleado, creo que es Yesenia. Yesenia me dice que días PTU no participan, tienen como acumulados 7 días. Voy a buscar a Yesenia. Ok, aquí tengo sus acumulados. Días PTU no participa, me muestra en ceros. PTU ingresos acumulados, me muestra el mismo importe que tiene en el recibo. ¿Por qué no me muestra el de días no participa PTU? Solamente para verificar aquí, ahí está. 63,720 de ingresos acumulados. Ok, es lo mismo, pero días no me lo muestra. ¿Por qué? Porque en la parte de abajo de este filtro, en tipo de acumulados a imprimir, existen dos tipos. Uno que se refiere a las percepciones, deducciones y obligaciones, y otro que se refiere a días y horas. Días y horas acumula todo lo que son incidencias, y percepciones, deducciones y obligaciones acumula todo lo que es ingresos, sí, básicamente ingresos. Entonces, aquí en este tipo de acumulado hay que cambiarle a días y horas para que me muestre el reporte de días y horas. Entonces, ahora va a ser a la inversa. No me va a mostrar PTU ingresos acumulados, pero sí me va a mostrar días PTU no participa. Entonces, la recomendación es generar los dos reportes. Ok, ya viendo esto último del reporte, vamos a ejecutar el proceso de PTU.
me voy a ir a procesos, PTU, voy a repartir, bueno, es el 10% de la utilidad. Como ejemplo, vamos a poner 100,000 de utilidad, perdón, 100,000 ya considerando el 10%, y vamos a decirle al sistema que sí existen acumulados. Ya tengo manejado el ejercicio, ya revisamos nuestros acumulados, y que sí, que me descuente las incidencias que haya en los trabajadores. Le voy a dar a ejecutar. Aparece esta ventana de conceptos adicionales a calcular. Si ustedes quieren ingresar otro concepto para calcular, aparte del PTU, lo pueden ingresar. Si no, solamente le dan todos los empleados del periodo y le dan a aceptar. Okay, con esto ya hace el cálculo, y cuando le doy finalizar, me genera una bitácora. Le voy a dar a aceptar para generar esta bitácora, y qué es lo que me hizo el sistema. Dice en este reporte que todos los empleados son sindicalizados. Todos los empleados son sindicalizados, entonces no va a haber un tope del 20%. Es lo que estábamos considerando cuando hay empleados de confianza y sindicalizados. ¿Qué es lo que hace el sistema al no existir este tope? Me va a generar el salario devengado o el acumulado por todos los empleados, y de acuerdo a salario me va a generar el salario devengado por cada trabajador. Sin embargo, pues vemos que algunos tienen un salario muy bajo, ¿ok? Estos de acuerdo a días, todos ganaron casi lo mismo, menos Ramírez García Yesenia, que es el que tenía 7 días menos. Entonces, 366 menos 7, ya los días definitivos son 359, y de acuerdo a días, pues este es el acumulado. Y en la cantidad de días, pues no hay mucha diferencia, ¿ok? Porque casi todos trabajaron el año, excepto Yesenia. Sin embargo, donde está la diferencia es por importe, que es lo que les comentaba. Algunos empleados ganan 150, 180, por ahí de ese rango, pero sin embargo hay dos empleados que sí se elevan demasiado, que son Kenia y Laura. ¿Okay? Estos dos empleados sí se elevan demasiado y absorben casi la mayoría de la PTU. Al no estar como de confianza, entonces no existe un tope. Había otro empleado, son 6 en total. Sin embargo, les había comentado, el último empleado era un contrato del 02 por tiempo determinado. Entonces, al no tener los 60 días como mínimo, el sistema no lo considera para la PTU. ¿Ok? Así lo va a calcular el sistema, así lo calculó. Ok, se muestra el reparto de utilidades dentro del recibo. Si ustedes lo quieren checar de forma general, saben que es con el botón F7, o desde configuración de prenómina, percepciones, deducciones y obligaciones. Yo lo recomiendo que lo ingresen desde aquí para que puedan visualizarlo de forma más general. Voy a quitar todos estos. No me sirven por el momento. Y voy a buscar reparto de utilidades. Con la flechita, con la primera flechita, lo mando del lado derecho
y también voy a buscar el ISR artículo 142 y le doy a aceptar. Entonces aquí ya tengo mis importes de reparto y de artículo 142, el impuesto correspondiente. Vamos a verificar el de Kenia, que es el que tiene la PTU más elevada. Tiene 40,000 de PTU y su impuesto es de 11,677. Esto de acuerdo al impuesto 142, que es el que les había comentado, que es el anual, artículo 174. Voy a cambiarlo al artículo ISR mes, que es el artículo 96, para que chequen cuál es la diferencia y dónde calculan más impuesto. ¿Okay? Para eso voy a hacer una captura de pantalla sobre este empleado. Ok, les había mencionado que para cambiar el tipo de impuesto es dentro del concepto, busco mi concepto de reparto de utilidades, en importe 1 voy a cambiar el ISR base grabada en artículo 142 y voy a tomar el de ISR base grabada. Ok, con este acumulado le doy guardar y vuelvo a hacer el cálculo de la nómina. Ok, ahora desapareció el impuesto del artículo 142 y todo se fue al ISR mes. ¿Qué es lo que sucede aquí? Vamos a ver la diferencia. Ok, en percepciones no hay diferencias, pero en donde sí hay diferencias es en deducciones. Yo al estarlo amarrando contra el artículo 142, me generó un impuesto de 11,677.15 y en el artículo, perdón, en el concepto 45, 4,391.18. Pero aquí, grabándolo todo sobre el mes, me generó un impuesto de 16,655.28. Entonces, hay una diferencia de casi 1,000 pesos. ¿Sí? 1,000 pesos o entre 500 y 1,000 pesos. ¿Por qué? Porque este lo está topando de acuerdo a periodo y este lo está topando con tablas anuales. El sistema por default, y yo también lo recomiendo, toma el artículo 142 y recomiendo que con ese lo trabajen, ya que con ese tienes menos impuesto a retener al trabajador. Ok, después voy a hacer otros cambios. Kenia, este es un accionista y también Laura es una gerente. Sin embargo, vamos a hacer el ejercicio de que no considere a Kenia como cálculo de PTU. Le voy a dar clic derecho sobre Kenia, opción ver datos del empleado. Me va a dirigir directamente al catálogo de empleados. En la pestaña cálculos, yo le deshabilito la casilla de PTU. Y con esto el sistema ya no lo va a considerar. Aparte de que a Laura también le voy a hacer un cambio. Ya no va a ser un sindicalizado, sino que también lo voy a cambiar como uno de confianza. ¿Ok? No va a ser sindicalizado. Le voy a dar guardar. Y con esto vuelvo a hacer el proceso de PTU. Sin embargo, el sistema ya hizo un cálculo. ¿Cómo borro estos conceptos si es que me equivoqué? Bien, desde el primer empleado que tengo en la nómina, yo lo selecciono, le doy un clic y sobre la columna de reparto de utilidades, yo le voy a dar clic derecho.
Me voy a ir a la opción borrar importes y le digo que sí voy a borrar los importes. Con esto, al hacer el cálculo de la nómina, el sistema ya no me va a considerar el reparto de utilidades para los empleados que ya había generado ese proceso. Ojo, no para todos les borra el importe. Si ven aquí, el empleado 06 tiene importe para PTU. Esto no debería de pasar. Entonces hay que darle clic derecho sobre neto y también darle borrar importes. Ok, y al calcular la nómina, me borra también el importe del empleado 006. Catálogos. Y es de noviembre. Creo que es por esto. Ok. Voy a quitarle también el cálculo de PTU para el empleado 006. Tenía una fecha histórica, entonces por eso también me lo considero. Ok, voy a borrar los importes del neto y voy a hacer el cálculo de nuevo. Ay, perdón. No me estaba, no, pensé que lo había dado de baja. Sí está correcto el sistema. Ok. Ya borré los importes para PTU. Vuelvo a hacer el proceso de PTU. Voy a procesos, PTU. Y voy a tomarle el mismo importe para repartir. Son los 100,000, le doy a ejecutar todos los del periodo y le doy a aceptar. Finalizar y veo la bitácora. Vamos a ver las diferencias con el otro cálculo. Ok, me dice que los días trabajados son 366, los días del año. Los días que se consideran para cada trabajador, todos tienen el año menos Yesenia, que es el que habíamos comentado. Entonces, no varía mucho, sigue siendo casi igual la cantidad por días, pero para la cantidad por importe, aquí ya me hizo un cambio. Me dice que, de acuerdo a la regla, el sindicalizado, perdón, el de confianza debe de tener por lo menos el tope, es el 20% del sindicalizado que más tenga acumulado, o el más alto, digamos. En este caso fue Miguel Cortés Aram. ¿Okay? Miguel Cortés Aram. ¿De dónde sale estos 77,760? Ya no son 180,000, ahora son 77,760. Y es de acuerdo, si sacamos la calculadora, pues el sistema toma al sindicalizado más elevado, que es Aram, toma su importe, que son los 64,800, ¿ok? Y esto lo multiplica por el 100% más el 20%, que es el tope. Y ya da el importe de los 77,760. Entonces aquí ya existe una relación más equivalente. Entonces el acumulado de vengado más los días, pues ya les da el total de PTU para cada empleado. Vuelvo a hacer mi cálculo de nómina. Recuerdan que todo lo hice sobre el ISR mes. ¿Okay? Entonces ya vimos que
el ISR mes graba más y que el ISR artículo 142 es el que nos conviene para tomar el reparto de utilidades. Entonces, tomamos el concepto de reparto de utilidades, importe 1, y ponemos el default ISR grabada artículo 142. Hacemos de nuevo el cálculo. Y ya tenemos los importes de PTU. A Kenia ya no, porque les habilitamos la casilla. Y a Tania, sí lo estaba haciendo bien el sistema, solamente me había confundido de que estaba dado de baja. Pero no, el sistema sí estaba tomando el tipo de contrato. Si lo vemos aquí, también estaba como omitido este empleado, el 06. Bien, ese es el proceso que debemos de tomar en cuenta para calcular PTU. No sé si tengan alguna duda sobre este proceso. Voy a verificar preguntas. Dice, buenas tardes, ¿cómo se hace para no timbrar los recibos de los trabajadores que al mes de mayo ya no se encuentran laborando en la empresa? Bueno, si tú ya no quieres calcular y el sistema lo determina para PTU, lo que te sugiero es que en el empleado que tú no consideres, te vas directo al catálogo de empleados, si ya están dados de baja, ¿okay? Buscas a un empleado dado de baja, por ejemplo, Yesenia. Hagan de cuenta que ya estaba de baja. Te vas a la pestaña cálculos y le quitas la casilla cálculo PTU. ¿Sí? Recordemos que al quitarle esto, ya no lo va a considerar para el cálculo. Le das guardar y vuelves a hacer el proceso de PTU. Bien, la otra pregunta, ¿se puede hacer la PTU desde un periodo extraordinario? Sí y no. Esa pregunta es de acuerdo a cómo tú hagas el pago a tus trabajadores. Si vas a hacer el pago de PTU junto con la quincena y se va a hacer en una sola exhibición, te recomiendo que lo hagas dentro del periodo para que pues tenga relación de lo que emites, el importe que estás emitiendo, con el importe que se vea en tu estado de cuenta. Si tú generas dos pagos, uno por el salario del trabajador por su quincena normal o su semana normal, y aparte otro pago por PTU, entonces sí lo podrías hacer por un periodo extraordinario. Pero merecía su PTU ese trabajador que ya no está. Tania no merecía PTU porque si verifico aquí en el catálogo de empleados, Tania tiene fecha de alta como 10 de noviembre del 2020. Actualmente se encuentra trabajando, sin embargo, en el ejercicio anterior, pues no completó los 60 días de acuerdo al tipo de contrato. Si inicia el cálculo de la nómina de los trabajadores en febrero de este año, en una nueva base de datos, ¿aplicaría para calcular la PTU o se tendrá que calcular con la base de datos anterior? Okay, entiendo que es una base de datos limpia. Yo recomiendo que ejecutes los reportes de acumulados de la base de datos anterior. Te había comentado que sean reportes ISR, Cardex del empleado por acumulados, y con estos reportes tú ya podrías generar la PTU generando los acumulados para que te haga el proceso de PTU en la base de datos actual. Ok, te estaba comentando, con este reporte puedes verificar esos acumulados y después meterlos dentro de tu base de datos actual en la pestaña acumulados. Estos acumulados se pueden manipular. Dice, pero si deshabilito la casilla de cálculo PTU, no lo va a considerar para el reparto.
posiblemente regrese a pedir su PTU posteriormente. Es decir, lo que necesito es que se calcule la PTU, pero no timbrar en ese momento el recibo. Ok, lo que podrías hacer para ese empleado es hacer el proceso de PTU normal para todos y después en su RFC del empleado, para que no te timbre solamente ese empleado, modificarle el RFC, borrarle un código o modificarlo por otro. Y ya con ese error, al no estar dada de alta en el SAT ese RFC, pues no te lo va a timbrar y lo va a dejar como pendiente. Esa sería la solución. Ok, si ustedes lo necesitan generar por el periodo extraordinario, van a tener que limpiar esta nómina. Le voy a dar borrar importes. Borrar importes. Ok, se calcula de nuevo. Antes sí se hacía por periodo extraordinario, pero de acuerdo ahorita con el timbrado y con la fiscalización digital, con las revisiones electrónicas que marca el SAT, no recomiendo que se haga en un periodo extraordinario si ustedes pagan la PTU junta. Esa práctica ya era de antes, ahorita es de acuerdo a cómo pagues la nómina. Pero si tú lo pagas, no sé, 25 de mayo en un periodo extraordinario, lo puedes generar desde aquí. Sin embargo, el proceso sigue siendo el mismo, pero ya no te va a poder calcular sobre el ISR mes. Si tú lo quieres calcular sobre el ISR mes, el sistema no lo deja sobre un periodo extraordinario. Forzosamente es sobre el ISR 142. Esa es la única consideración. Ok, aquí está el cálculo. No sé si tengan alguna otra pregunta o, bueno, en este caso ya vimos qué es lo que tienen que revisar antes de generar la PTU. Porque antes solamente se le daban procesos, PTU, y pues ya se generaba el cálculo. Pero no sabían qué implicaciones o de dónde tomaba esos cálculos. Ahora ya lo pueden saber y pueden verificar si está bien ingresado los acumulados dentro de los conceptos que manejan en su empresa. Si ya no hay más preguntas, por mi parte sería todo. El curso se está grabando y el material también se los enviamos por correo. Muchas gracias a todos.